¿Por qué te digo que lo pueden encontrar? Porque todas las escenas, tanto exteriores como interiores, se filmaron en el mismo lugar, que es la población El Volcán 2 de Puente Alto. Esto está, digamos, en Puente Alto, pero metiéndose hacia el poniente, desde, digamos, Plaza Puente Alto, si uno se ubica ahí, es un poco antes de llegar a la plaza y hacia el poniente. Está todo lo que es el volcán, Volcán 1, Volcán 2, y creo que hay otros 2 volcanes más, pero lo que recuerdo bien claramente que en el Volcán 2 habían varios sitios exteriores muy de bloques, de bloques estos de soluciones habitacionales de la época, y había algunos espacios abiertos, entre ellos una cancha de fútbol. Y en todos esos espacios se ocuparon para filmar la película. Y como te digo, todos los exteriores y los interiores también se hicieron ahí. Nos fuimos a un estudio y no hicimos nada de eso. Lo que sí, bueno, una población. Lo que pasa es que es una población de cemento y fierro, pero no es la población típica, antigua de Callampa, que le llamaban la población Callampa, que surgía de una noche a otra, y que era de tabla y fonola, digamos. Esto se hizo como una solución habitacional, entre comillas, de los planes de vivienda social que se habían llevado a cabo durante los últimos, en ese momento, 10, 15, 20 años. ¿Ya? Sí lo van a encontrar. De hecho, hace no mucho, unos alumnos de la Universidad de Chile hicieron un reportaje sobre esta misma escena de película y todo, y lograron encontrar incluso personajes que habían actuado de la película y que habían hecho parte de como el casting de la película, no principal, por cierto, pero sí personajes que eran de la población y que participaron en el rodaje. Encontraron esos personajes y conversaron con ellos y estuvieron en los lugares. O sea, esos lugares existen aún. Eso, nada, hace unos meses atrás. Bueno, esa es la cancha de fútbol que te mencionaba. Esa cancha de fútbol existía, no la hicimos nosotros. Estaba allí cuando filmamos. Ahora, era parte del guión y era necesario encontrarlo. Pero se encontró dentro del perímetro más o menos cercano a lo que nosotros estábamos filmando. O sea, eso no queda muy lejos de los interiores donde nosotros hicimos filmaciones de los departamentos interiores. Todos iguales. Hay una panorámica muy interesante de cómo se cruzan en la escalera, que nosotros queríamos poner eso porque de alguna manera era como la imagen de la colmena, ¿no? donde todo hay una simetría, pero una simetría en este caso muy fea, muy horrible, muy alambicada y nefasta también. Son extremadamente pequeños. De hecho, tuvimos mucha dificultad para filmar el interior de eso. Las escenas, por ejemplo, hay un par de escenas en el baño del departamento y era casi imposible entrar con la cámara, estar ahí para filmar. Sin embargo, la escena se hizo con el camarógrafo, conmigo adentro, como director, y con los 2 actores actuando. Fue un milagro de utilización del espacio, digamos. La única escena que no se, varias escenas que no se filmaron en el volcán están filmadas en un taller mecánico, el taller mecánico donde trabajaba Johnny, que no es ahí, sino que creo que en otro lado. En este momento no me acuerdo, pero era un taller mecánico típico que quedaba en cualquier parte de Santiago de Uruguay, y existen esos talleres mecánicos que son muy distinguibles, digamos, del resto. Bueno, las locaciones se decidieron de acuerdo al guión, se buscó las necesidades para poder contar la película de acuerdo a cómo estaba planificado, digamos, cómo estaba diseñado el guión. Buscamos con varias comunas para encontrar algo semejante, digamos, lo que nos imaginábamos en la cabeza. Yo tenía por lo menos en la cabeza algo
muy cercano a lo que encontramos finalmente. Y nos fuimos a Puente Alto porque esa población en ese momento además estaban siendo objeto como de una mirada por parte de la sociedad bastante estigmatizadora, o sea, se les vinculaba obviamente al microtráfico de drogas, a la delincuencia, y eso, bueno, nosotros queríamos también mostrar cómo era realmente la vida allí. De hecho, elegimos hacer todo en ese lugar y no hacerlo en las partes interiores, por ejemplo, podríamos haberla hecho en un estudio, y no quisimos hacer eso. Quisimos ir y tener la experiencia de filmar en un lugar así. Lo que llamó mucho la atención de todo el equipo también, porque el equipo estaba sorprendido de que llegáramos a un lugar y la gente nos recibiera tan bien, nos ayudara con la película. Entonces cambió la mirada, por lo menos a partir del equipo ya cambiaron la mirada hacia ese sector. Bueno, las locaciones son responsabilidad del director, pero obviamente hubo un locacionista que nos trajo y mostró muchos lugares que podíamos, que él había fotografiado y que servía, digamos, para eso. Pero aquí estaban todos los espacios adecuados, estaba además el interés de la gente de que fuéramos a filmar ahí. Estaba la cancha de fútbol que era necesaria, estaba todo. Entonces a mí me gustó lo que vi y fuimos varias veces para allá a conversar con la gente, estuvimos con ellos, estuvimos con la junta de vecinos. No, ellos no tenían esa experiencia, pero estaban, yo iría contentos de que se fuera a filmar allá. Un poco de ese sentido también de que la sensación de que ellos tenían, y no sé si la tienen hoy día, pero debe ser igual, de sentirse aislados de la sociedad, sentirse solos dentro de un mundo en que no lo consideran como pares iguales y por lo tanto como gente de segunda o tercera categoría. Por supuesto que también había mucho interés en recibir a Pablo Macaya, a Tamara Costa, y qué sé yo, para verlo y estar con ellos y ser parte también de esta historia que era una película, que era una cosa muy inusual. Sí, volví varias veces, pero la que más me importó volver fue cuando proyectamos la película como estreno nacional en el Volcán, en una cancha de baby fútbol que estaba ahí, que usamos para poner un telón y proyectar la película. Y fue una experiencia muy importante para todos nosotros los que habíamos hecho la película, y para mí muy emocionante porque la gente sentía la película como de ellos, sentía que ellos habían participado en la película, pero no solo eran partícipes o testigos de lo que se había hecho, sino que también era una película de ellos. Se sintieron reflejados, la proyección fue muy bonita porque se reconocían en la pantalla, entonces decían, mira, ahí va tal, no sé qué, se reían mucho. Pero luego de eso hicieron un acto, una especie de cóctel con nosotros, y nos convidaron a un cóctel y nos dieron unos especie de reconocimiento, unos certificados, donde nos decían, bueno, en el fondo ellos no reconocieron a nosotros el haber participado en la película. O sea, la película era de ellos. Me llamó mucho la atención eso y en realidad sentí que se había cumplido un objetivo súper importante. Sí. Con la gente de ellos. Se filmaron en un tono realista. Poca manipulación, se despejó más bien los espacios, pero la idea era generar una sensación de ahogo, la sensación de estar metido en una caja de fósforo. Esa es y cómo debe ser la realidad todos los días, de levantarse temprano y tener que usar el baño y que no esté disponible y que hayan turnos porque una de ellas, la hermana, dormía en un sillón, más en el suelo más bien, y cuando desocupaban la cama ellos, entonces ella se iba a dormir ahí un rato más y así. O sea, claro, y la tota que dormía en su silla y que dormía con los... Tengo mi certificado donde dice que se me reconoce como director de la película Chabuco. Ese es como la anécdota más
bonita, interesante. Adentro de la filmación se ocurren tantas cosas y yo estoy pendiente del rodaje. Entonces, para mí, pueden haber miles, pero la gente pensaba, el equipo pensaba que nos iban a robar las cámaras, que nos iban a asaltar, que nos iba a ir muy mal. Y todo lo contrario. Y no pasa nada. Todo lo contrario. Nos ayudaron muchísimo. Y la gente estaba sorprendida de eso. De hecho, se hicieron muchas amistades ahí entre la gente y el equipo de filmación. Bueno, la historia que se quería contar estaba relacionada con eso, ¿no? Con la relación entre digamos, espacio vital e intimidad. Entonces, el gran conflicto que tenía esta pareja era que no podían tener intimidad en el espacio que habitaban. Y eso deterioraba la relación a tal punto que la rompía, la destruía. Entonces, el problema era cómo resolver eso. Y la película lo deja, bueno, ese era todo el interés, por lo tanto, estaba íntimamente ligado al tema de la vivienda social, al tema de cómo la gente en Chile está viviendo, habitando los espacios que se le, los pocos espacios que se le otorgaban en estos planes de viviendas sociales que están mal concebidos, digamos. Y el problema era para el guión era encontrar la solución a esto. Entonces la solución es una solución a la chilena, una solución parche, o sea, no es una solución permanente, no, de hecho todos los personajes buscan una solución colectiva que tampoco les resulta. Entonces como que hay una fatalidad en la película, pero una fatalidad que de alguna manera está enmascarada o suplida por el amor, digamos, del amor que todo lo supera, todo lo perdona, digamos. Pero queda pendiente la pregunta, bueno, ¿y cuándo va a ser la próxima vez que estos dos van a poder tirar? O sea, está la pregunta queda en el aire, ¿no? Y eso hace, yo creo, establece un punto de base para reflexionar sobre ese tema, digamos. Porque la vocación mía, por lo menos, siempre ha sido contar historias que tienen que ver con la realidad, tienen que, de alguna manera, ser un testigo y un promotor de una mirada sobre la realidad de mi país. No es hacer ficción para contar historias alocadas, inventadas, que no reflejen algo que tenga que ver con la realidad que vive mi país. O sea, y que vive la gente que es la mayoría. O sea, esto en ese momento además era un panorama muy duro, no solo en Santiago, sino que se había visto también en toda la política de vivienda no solo de la dictadura, sino de lo que vino después, de la democracia, que utilizó un poco las mismas herramientas que se habían desplegado y se habían diseñado para solucionar este problema de la vivienda social en dictadura. Entonces, esto era un mal muy difundido y golpeaba un poco las conciencias en ese sentido. De hecho, hacía muy poco que se habían visto los problemas que tenían las casas Copeva, estos departamentos Copeva, que eran los que se llovían y que le llamaron las casas con condón porque les ponían plástico encima. No sé si ustedes supieron eso. Le decían eso, eran departamentos con plástico, que la solución que encontraron era ponerle plástico a las paredes por fuera, colgando. Entonces parecían departamentos con condón. Se reía mucho esa cuestión porque, bueno, a nosotros como chilenos nos gusta reírnos hasta las desgracias más espantosas. Bueno, eso. O sea, había un interés, o sea, la historia generaba una relación directa con una realidad muy, muy dura. Bueno, la historia la creé yo, en realidad, como guionista, pensando en eso, o sea, vinculado a esa idea. Dije, bueno, aquí hay una anécdota muy específica que me contó una persona, que era la anécdota de que efectivamente se fue con su novia a un lugar de noche, con su auto. Claro, esa es la historia real, que el tipo efectivamente va con su novia y se queda en un lugar muy oscuro, muy piola, genial, y el otro día, o sea, quedan dormidos y el otro día amanecen en una cancha de fútbol donde está a punto de iniciarse un partido de fútbol. La historia era muy sabrosa, entonces, ya, pero ¿qué hay detrás de esta historia? Bueno, la historia, obviamente, implícitamente esa anécdota tiene
lleva en sí misma este virus, ¿no? De decir, bueno, aquí hay un problema, porque este tipo tiene que irse a un lugar, un sitio viola, baldío, oscuro, de noche, para poder intimar con su novia. Bueno, que no tenía el espacio, ¿no? Y ahí entonces surge toda esta reflexión de, bueno, ¿existe esto? ¿Esto es una realidad más difundida o no? Y efectivamente lo era. Entonces, a partir de esa investigación comienza un trabajo como de correr los velos de la realidad que ocultaban estas viviendas sociales tan mal concebidas, construidas, todo eso. Lo que pasa es que habían dos o tres cosas que queríamos poner con la dirección de arte, digamos, y con la dirección de fotografía. Empezamos a ver los espacios y encontramos que había cosas súper interesantes de mostrar. Hay un cuarto espacio que es un grifo de agua abierto donde los niños se bañan, digamos. Es una cuestión muy poblacional, no ha cambiado nada, sigue siendo igual. En los veranos la gente se muere de calor y abre los grifos y la gente se baña y se refresca. O sea, una escena que a mí siempre me había gustado, me quería tener en alguna película. Esa era casi una obsesión personal indiscutible, digamos, no se puede discutir eso. Pero los demás espacios, lo que se quería lograr era, por un lado, ver cómo los espacios son básicamente tierrales. Los grandes espacios abiertos son tierra. No son prados, no son árboles, tierra. Entonces salir fuera, salir de estos espacios tan encerrados al exterior era encontrarse con tierra. Y eso es un poco lo que está reflejado en esos grandes espacios que se muestran. Y los colores como... Claro, y unos colores así extraños, porque de alguna manera se buscaba pintar de rosa esto tan feo, ¿no? Que era como, entonces pintarlo de colores vivos, así agua, bonitos, que fueran como atractivos para la gente, ¿no? Que era como volver a correr el velo sobre la realidad. Y esto, lo impresionante cuando uno va a esos lugares es que están estos bloques de departamentos de 4 pisos por, creo que son una planta de 8 o 12 de departamentos, una cosa así, y son cientos. No me atrevo a decir miles porque no me consta que sean miles, pero son lugares donde son cientos, son como barracas dentro de un campo de concentración, es más o menos lo mismo, o sea, cientos, lo mismo todo el rato, uno tras otro, una simetría perfecta para el planificador, digamos, para el que planificó eso, haciéndolo fácil, digamos, y no buscando que el espacio tuviera finalmente alguna humanidad, sino que todo eso era para ponerle casitas a las hormigas, digamos, una tras otra, sin ninguna conmiseración, o sea, sin pensar en que iba a haber gente habitando. ¿Qué pasó también? Que la otra cosa que nos llamaba la atención era esta escalera, ¿ya? Y al ver, bueno, y de alguna manera se generaban perspectivas que generaban este entramado muy carcelario de esta escalera. O sea, la visualidad era que esta gente vivía como entre barrotes, encerrado. Y eso tratamos de ponerlo dentro de la imagen, o sea, ponerlo como fotografía, ver esta gran hilera de bloques de departamentos que a su vez se iban superponiendo estas escaleras de metal, rudo, además, bastante crudo ese metal, no es una cosa así como que metal y cemento, son escalones de cemento. Entonces, toda esta hilera de bloques de departamento iba generando una perspectiva también de escaleras de fierro que generaban esta imagen muy, muy dura de gente viviendo en una especie de colmena encerrado tras barrotes. Así, esa era la imagen que se generaba. Bueno, y los interiores que hablamos, los interiores es muy, muy evidente, muy obvio. O sea, lo que se buscaba era ver que en ese espacio tan pequeño convivían y trataban de hacer su vida muchas personas, muchas más de las que uno incluso imaginaba. De hecho, había gente que nos contaba que en un departamento vivían 15, 16, 20 personas vivían en un departamento de eso. ¿De 2 piezas?
Son 2 piezas, 30 metros, 31 metros cuadrados creo que eran. Bueno, un baño infame, o sea, cero comodidad, cero espacio realmente para poder hacer la vida, ¿no? La vida diaria. Sí, qué terrible. Bueno, hacer un gran llamado de atención a todos, a toda la comunidad chilena, que existía esta realidad y que era algo que no que pertenecía a una inmoralidad que se había generado durante una época y que había que superar. Y no estábamos claros que si eso iba a generar algún cambio. La película no necesariamente genera un cambio. Yo creo que sí hubo interés por lo que pasó en la película, lo que mostró la película. Creo que levantó algunos planos de conciencia de algunas autoridades, de las personas involucradas en los temas pertinentes, pero de ahí la política habitacional, sobre todo lo que tiene que ver con los planes de vivienda social, no cambió radicalmente. Digamos, la película no hizo un antes y después de esas políticas, o sea, pero sí ha evolucionado, ha ido cambiando lentamente, con muchos errores, con muchas dificultades, pero yo diría que el foco sigue siendo, el foco no está puesto donde tiene que estar, que es que en las personas, digamos que el foco debería estar en la dignidad de las personas, y eso todavía aún no podemos decir, después de tantos años de vivir en democracia. Cuando uno entiende en dictadura, entiende que lo que pasó, pero viviendo en democracia no podemos pensar que estar satisfechos ni mínimamente tranquilos con nuestras políticas de vivienda social, y que el foco no está puesto en la dignidad de las personas que viven ahí, ¿no? Que van a vivir ahí. Ahora se está tomando conciencia de la importancia del barrio, la importancia de los espacios abiertos, los espacios agradables, la importancia de no llevarse a la gente a vivir a una comuna distinta, donde pierde sus redes sociales y sus conexiones. Todas esas cosas son temas que empezaron a aparecer. Y yo no diría que fue por la película. Yo creo que fue porque se ha ido adquiriendo una conciencia. Pero sí, la película, yo sé que la película la vieron en facultades de arquitectura, se vio en el mundo, digamos, académico con estos ojos. Y creo que ojalá pueda haber contribuido en algo. Pero no puedo decir que nosotros cumplimos una labor que debería haber cumplido, digamos, la conciencia universitaria, la conciencia crítica, académica, que debería haber puesto los dedos en la llaga mucho antes. Tiene un rol social, o sea, todo lo que hacemos tiene un rol social. Si ustedes van a una fiesta un sábado, algo está pasando ahí, algo están creando cultura, están creando relaciones. Eso se transforma finalmente en que ustedes cumplen un rol social individualmente. O sea, si individualmente ustedes tienen un rol social que cumplir, ¿por qué no lo va a tener el cine, las artes en general? Lo tienen en la medida en que no se transformen en meros panfletos, ¿no? Ideológicos, que transmitan una convicción sin tener una sensibilidad sobre la realidad que están contando. Claro que hay que hacer una diferencia entre panfleto, digamos, y visión social, pero que existe, porque para algo hacemos cine, para algo pintamos un cuadro, para alguien más bien, estamos tratando de construir cultura y arte. O sea, no es para nosotros mismos, no es para nuestra familia, es para todos. De alguna manera es algo que surge de la sociedad y se vuelve a la sociedad transformado en elementos simbólicos, ¿verdad? Que son elaborados por, entre comillas, artistas que hacen este trabajo para la gente. Entonces, en ese sentido, claramente hay un rol social, hay un rol de cumplir cosas. Ahora, ¿qué otras cosas, al margen de simplemente que sean mensajes simbólicos que la gente tiene el derecho de disfrutar y de alguna manera conectarse con eso? Para mí existen, más allá de estos efectos sociales o este rol social, existe la necesidad de alguna manera remecer a las personas en su conciencia, de decirle, mira, hay algo más allá de lo que tú estás viviendo, hay algo más allá de tu metro cuadrado, existen otras realidades.
Y en ese sentido el cine tiene una gran capacidad de producir eso en la gente. Así como también existe el cine tiene la capacidad de alienar a la gente y decirle, mira, más allá de tu metro cuadrado no hay más que fantasía y cosas increíbles que en realidad nunca han existido. Esas son otras miradas del cine. Pero la mirada que yo he tenido siempre es una mirada que proviene un poco del tratar de capturar la realidad para volverla un producto simbólico que de alguna manera te permite a ti como persona, como espectador, elaborar un poco más tu mundo, elaborar un poco más tu conciencia, tu reflexión y no solo disfrutar de la película, que yo creo que el primer objetivo de la película siempre fue hagamos que la gente se ría, digamos, o sea, hagamos que la gente lo pase bien, pero también detrás la idea de que la gente se quede con alguna idea, que piense algo, que reflexione un poco más allá de su propia realidad, si hay otras realidades. Eso es muy importante. Que la televisión no muestra, la televisión es reacia a eso porque la televisión está basada en tiene unos fundamentos, digamos, que le hacen esquivar la realidad, porque lo que busca es básicamente entretención. La gente no se entretiene viendo miserias, digamos, se entretiene un poco con la mirada así perturbadora de las cosas catastróficas, ¿no? Nosotros lo vemos hoy día en televisión, todo el día hablando del terremoto y lo terrible que es, ¿me entiendes? Claro, pero eso es la mirada morbosa, o sea, no es la mirada, digamos, que hay detrás. Nosotros quisimos poner además no solo el drama, digamos, de esta vivienda social mal concebida, sino que también había detrás una red de cariño, de aprecio entre las personas, de amor entre las personas, que las vinculaba en la perspectiva de solucionar sus problemas, pero no solo solucionar sus problemas, sino de vivir una vida feliz, una vida digna. O sea, las personas, tú las puedes poner en los niveles más dramáticos de la pobreza y la miseria, y la gente es capaz de reírse. ¿Ya? Sigue siendo capaz de reírse. Eso no implica que uno diga, bueno, entonces no necesitan más. No, lo que pasa es que es inmoral que algunos tengan de todo y otros, muchos, no tengan nada. O lo que tengan tenga un mensaje implícito muy horrible, que es ustedes son de segunda o tercera categoría. Así que váyanse a vivir esos guetos, a esas porquerías de vivienda, porque eso es lo que ustedes merecen. Ese mensaje lo tenía la gente internalizado. Es un mensaje terrible que da la sociedad, la dan básicamente los que tienen más, a los que tienen menos. Y es un mensaje muy discriminador y muy dañino, muy doloroso. Entonces uno ahí puede empezar a entender por qué esa gente, la mayoría no eran delincuentes, la mayoría no eran microtraficantes, ni mucho menos, pero todos se sentían discriminados. ¿Cómo se siente cualquier persona que está al outside de la ley? Ellos estaban un poquito outside de la ley, todos juntos. Entonces, claro, entre ellos había mucha gente que buscaba el camino corto, obviamente. O sea, bueno, hay que delinquir, hay que buscar cómo salir de aquí por la mala, si no es por la buena, por la mala. No solo existe un rol, sino que existe la misión de hacer conciencia, de crear conciencia, de generar reflexión. Es obvio que sí tiene que ser, lo que pasa es que no todos piensan igual que yo, y por lo tanto hay mucha gente que no dice, no, el rol del cine es ser mi instrumento de expresión personal. Y como es un instrumento de expresión personal, yo hago lo que quiero, claro, y me importa una soberana lo que los demás hagan. No sé, yo creo que tiene que ver más con las vocaciones, con el sentido que los cineastas últimamente han tomado el cine, o sea, su quehacer, digamos. Yo creo que hubo un tiempo muy importante en Chile donde se hizo mucho cine social, mucho cine que estaba inserto, digamos, en una dinámica de cambio importante en la sociedad. Todo lo que se hace durante la década de los 60 hasta el 73 en Chile es muy importante en esta línea, digamos. Ahora, podemos analizarlo y verlo de distintos lados, pero finalmente es un sello que tuvo el nuevo cine latinoamericano, el nuevo cine chileno, qué sé. En Chile ocurren otros fenómenos y claro, no puede meterse mucho más profundamente en eso, pero finalmente en los últimos tiempos tenemos un cine mucho más de autor, más solitario, como
más de expresión del artista cineasta más que el cineasta comprometido con una cierta realidad o con historias que develen un poco de esa realidad. Entonces se ha difundido más el hacer películas que tienen que ver con mundos internos, propios, personales de los cineastas, de los directores, guionistas, qué sé yo, que de esta búsqueda hacia afuera, que es toda la diferencia. O sea, mi diferencia básica está en que yo no busco adentro tanto como busco afuera.